Es bastante bueno que la gente no entienda nuestro sistema bancario y monetario, porque si lo hiciera, creo que habría una revolución antes de mañana. Henry Ford. El sistema bancario internacional es un enigma para la mayoría de nosotros. En el mundo existen más de 30.000 bancos, y ellos mantienen una cantidad increíble de activos en todos los países. Para que te des una idea, solamente los 10 bancos más grandes del mundo representan aproximadamente 25 billones de dólares. Pero la realidad es que el funcionamiento de los bancos actuales puede ser algo muy complejo de entender. Y la mayoría de nosotros ignoramos lo que los bancos hacen con nuestro dinero. Pero originalmente la idea era hacer la vida más sencilla. En el lejano siglo XI, Italia era el centro del comercio europeo, y comerciantes de todo el continente se daban cita en este país para intercambiar sus bienes. Pero había un pequeño problema, ya que en ese tiempo había demasiados tipos de moneda en circulación, por lo que los comerciantes tenían que lidiar hasta con 7 diferentes monedas, algo que hacía muy complicado el intercambio comercial, ya que muchas veces recibían monedas que no tenían ningún valor en sus países de origen. Fue así como se creó el negocio de intercambio de monedas, un negocio que comúnmente se llevaba a cabo en bancas al aire libre. De ahí el nombre por cómo se les conoce a estas instituciones financieras hoy en día. Los peligros de viajar, la falsificación de dinero y la dificultad para conseguir un préstamo hizo que las personas de esa época idearan un nuevo tipo de negocio, un negocio que le diera crédito a los hombres de negocio de aquella época, mientras que los comerciantes italianos desarrollaron los pagos en efectivo. Este negocio pronto fue un éxito y se empezaron a abrir bancos por toda Europa, dando créditos incluso a la iglesia y a la realeza europea. Durante ese tiempo los bancos daban crédito con base en el dinero que tenían en sus reservas, pero esto cambiaría con los orfebres del siglo XVII, cuando la gente acudía a ellos para comerciar con oro. Obviamente el oro sí que tenía valor, pero era poco práctico ya que era muy pesado para llevarlo de un sitio a otro, así que la gente comenzó a guardarlo en cámaras y comerciaba con recibos. Estos recibos fueron los primeros billetes, pero como solo unos pocos retiraban su oro en momentos determinados, los dueños de las cámaras, que eran básicamente los nuevos banqueros, empezaron a crear recibos de oro que en realidad no tenían. Entonces lo que hacían era prestar esos recibos, para posteriormente aplicar unos intereses al dinero prestado, al oro que en realidad no tenían. Y así fue como nació nuestro sistema de reserva fraccionaria, un sistema en el que los banqueros consiguen hacer dinero de donde no hay nada, mientras que el resto de la población tiene que trabajar para pagar su deuda con los bancos. Hoy en día los bancos han seguido este modelo, y a pesar de todos los años que han pasado, la gente sigue sin comprender qué es lo que hacen con el dinero de nuestras cuentas, y cómo es que ganan dinero realmente. La respuesta, la verdad, no es tan difícil. Primero, tú depositas tu dinero, y el banco te da una pequeña cantidad de intereses por dejarlo ahí. Luego toman tu dinero y lo prestan a otra persona o empresa, cobrando una tasa de interés muchísimo más alta. Por lo que la diferencia entre lo que cobran de interés cuando prestan tu dinero y lo que te dan de interés por contar con tu dinero es la ganancia que obtiene esta empresa. Así que para prestar más y ganar más dinero, los bancos necesitan atraer a más personas que estén dispuestas a abrir una cuenta bancaria y depositar su dinero en ella, ya que los depósitos crean préstamos. Pero obviamente te podrás preguntar, ¿no se supone que los bancos deben de mantener nuestro dinero seguro en algún lugar para que puedas sacarlo cuando lo necesites? Pues más o menos. Como ya te lo había platicado, los bancos tienen un sistema único llamado Sistema de Reserva Fraccionaria, que básicamente dice que solo una fracción de los depósitos, que es generalmente el 10%, deben mantenerse en efectivo, y pueden prestar el resto. Así que este porcentaje únicamente funciona como colchón para que los clientes puedan retirar su efectivo por su cuenta. Pero obviamente si todas las personas intentaran retirar todo su dinero al mismo tiempo, los bancos colapsarían. Por lo que básicamente el sistema financiero es un esquema Ponzi, ya que el banco paga los intereses a los inversionistas de su propio dinero o bien del dinero de otros inversores. Así que el banco nunca pierde. Pongamos un ejemplo. Supongamos que tú depositas $10,000 a tu cuenta de ahorros del banco. Si el requisito de reserva es del 10%, el banco debe de conservar únicamente $1,000 y puede prestar los otros 9,000 a otra persona. Así que cuando pasa esto, tú tienes $10,000 en tu cuenta y otro cliente tiene $9,000 prestados gracias a tu dinero. Por lo que tu depósito de $10,000 se convirtió en $19,000. Y esto va siendo una pirámide enorme, en la que el banco está en la cima, ganando dinero inexistente, porque presta dinero que realmente no tiene, aunque ciertamente tomando algunos riesgos, ya que siempre existe la posibilidad de que los clientes no paguen sus préstamos. Así que si tú pides prestado $10,000 al banco, esta institución lo único que hará será escribir que en tu cuenta hay $10,000. Y desde ese momento comenzarás a pagar intereses sobre una cantidad de dinero que nunca ha existido. Dinero que terminará existiendo gracias a tu trabajo,
pero que se lo tendrás que dar a una empresa que realmente nunca tuvo ese dinero en su poder, haciendo negocio prácticamente de la nada, únicamente porque son los dueños de los sistemas financieros mundiales. Obviamente, este tipo de prácticas han llegado a fracasar. Tal fue el caso de la crisis financiera del 2008, cuando bancos como Lehman Brothers empezaron a dar crédito a básicamente todas las personas que quisieran comprar una casa, causando que el banco estuviera en una posición sumamente riesgosa, ya que muchas de las personas que buscaron el préstamo no pudieron pagarlo, causando un colapso en el mercado inmobiliario de Estados Unidos, ya que miles de millones de dólares creados por el banco para ofrecer préstamos simplemente se evaporaron, provocando también que miles de personas perdieran sus empleos por la crisis. Si vemos el lado bueno, si se puede llamar así, el proceso de los bancos en el mundo actual es esencial para nuestro sistema económico, porque proporciona recursos a la gente para comprar cosas como casas, o a las empresas para expandir sus negocios y crecer. Así que viéndolo del lado de los bancos, ellos toman fondos que no están siendo utilizados por los ahorradores, y los convierten en fondos que la sociedad puede usar para hacer cosas, pero viéndolo desde adentro sí que tiene muchos cuestionamientos. Aquí la realidad es que una élite de personas controla todo nuestro sistema, controla la energía, el suministro de alimentos, la educación y la salud, pero sobre todo controla el sistema financiero, creando una pirámide en la cual la mayor parte de la población se encuentra en la base. Por encima se encuentra el gobierno, personas a las que se les ha otorgado un monopolio de poder, y lo usan para imponer impuestos y controlar a la población. Pero también ellos son controlados, ya que más arriba se encuentran las corporaciones, empresas que controlan todos los recursos y suministros del mundo. Pero para que estas corporaciones consigan los recursos mundiales y controlar los mercados, deben tener acceso a dinero barato, dinero que es obtenido a un interés especial por parte de los grandes bancos. Lo que significa que la élite que controla a los grandes bancos son los que en realidad controlan a las corporaciones, y los que mueven todos los hilos de la economía mundial. Y es aquí donde volvemos a la frase inicial de Henry Ford. Es bastante bueno que la gente no entienda nuestro sistema bancario y monetario, porque si lo hiciera, creo que habría una revolución antes de mañana. Inversionistas, ¿qué opinan acerca de los bancos? ¿Sabían qué era lo que hacían con nuestro dinero? Me gustaría conocer su opinión en la cajita de comentarios. Y si el video les gustó, no duden en darle pulgar arriba y compartirlo con sus amigos. Cuídense mucho y nos vemos pronto.